disponible pues para los inscritos. Bien, damos inicio con nosotros el profesor, el maestro David Muñoz. Les voy a hablar un poco acerca de su trayectoria. Él ha participado en diferentes cursos y seminarios desde el año 2010 a la fecha. Él ha participado en diferentes cursos, como en Lemalca, que se realizó en el 2011 en la Universidad de El Salvador. Él ha participado y fue organizador del segundo taller de estadística y matemática para los estudiantes de profesorado y licenciatura en estadística de la Universidad de El Salvador en el 2012. Además, ha participado en cursos como programación matemática, modelado y resolución en GAMS en el 2012 también. Ha participado en participación en el curso de acreditación de laboratorios de ensayo bajo la norma ISO IEC 17025. Participó en el curso de muestreo y validación de métodos de muestreo impartido por el organismo salvadoreño de acreditación. Participó también en el curso de métodos estadísticos avanzado 1 de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. Ha participado también en seminarios de modelos lineales generalizados con aplicaciones en R, en cursos de validación e incertidumbre de métodos analíticos físico-químicos, y también ha impartido, diferentes capacitaciones para alumnos de la Escuela de Biología sobre una capacitación en el uso de técnicas estadísticas y uso de software, del software estadístico libre R para alumnos de quinto año de la licenciatura en biología, que también oferta nuestra facultad. Como experiencia profesional, pues el maestro David Muñoz ha sido consultor independiente en coordinación con el GIZ, la agencia GIS. Es una agencia alemana. También fue analista estadístico de datos en el programa de futuros dirigentes técnicos y científicos, FDTC. Es un programa para jóvenes con altas capacidades matemáticas, ¿sí? También fue colaborador en el programa educativo de mejora continua en el área de la matemática y sociales. Fue formador experto en matemáticas en el proyecto del Plan Nacional de Formación de Especialistas de Educación Básica, coordinando y ejecutado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Él estuvo desempeñando como analista estadístico de datos de la compañía azucarera salvadoreña de enero del 2014 a junio del 2018, y desde el 2018 a la fecha él se encuentra desarrollando o ejercitando sus labores en el grupo Unicomer como analista de datos. En el grupo Unicomer, pues el maestro David Muñoz, él analiza base de datos de una buena parte de la región, básicamente en Centroamérica. Él ve base de datos de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Ecuador. Unicomer es una familia pues que tiene a la Curazao, Tropigas, Radio Shack, Goyo y Artefacta, ¿sí? Eso es un poco de lo que, el recorrido que él ha tenido como profesional en la estadística. Él es graduado de la licenciatura en estadística y de la maestría en estadística. Pues bueno, sin más que agregar, los dejo con el maestro David Muñoz. Hola a todos, buenos días. ¿Me confirmas si me escuchan, Daniel? Sí, sí, te escuchamos, David. Bueno, buenos días. Antes que nada, no agradecer por la invitación que me han hecho. La verdad es
un honor para mí compartir lo poco que sé con la mayoría de las personas interesadas en estos temas. Y aquí es donde siempre me gusta empezar, ¿no? Que aquí es donde nos damos cuenta que eso que alguna vez nos preguntamos cuándo lo íbamos a ocupar o eso de qué me va a servir, pues de verdad nos sirve. Entonces, veo que hay, bueno, 34, 30, bueno, 36 ahorita. No sé si esperamos o podemos comenzar ya. Empecemos, maestro, y bueno, la ventaja que estamos grabando, así que pueden acceder también al, bueno, posteriormente se les compartirá la grabación. Bueno, de acuerdo. Ahorita voy entonces a quitar la cámara y a pasar a la presentación. Me avisan cuando ya puedan ver la presentación, porque ahorita ya no puedo ver el Meet. Sí la podemos ver. Se ve. Correcto, correcto. Bueno, comenzamos entonces. Buenos días. Vamos a hablar un poco acerca de factores, ¿no?, que influyen en el rendimiento de la caña de azúcar, como lo dijo el licenciado Daniel. Esta fue como mi trabajo de maestría. Voy a hablarles un poco. Esta investigación fue presentada en el 2015. Sin embargo, la metodología, pues, esto no pasa de moda. Esto se puede aplicar, ¿no?, a datos actuales. Bueno, mi nombre es José David Escobar, graduado de la Universidad de El Salvador. Y pues espero que sea provechoso, ¿no?, este pequeño momento que vamos a ver este tema. Este es el contenido que se va a presentar. No lo voy a leer para no marearlo, así que pasemos ya a entrar en materia. Acá en El Salvador, históricamente han existido varios cultivos, ¿no?, que han sido como fuente económica, fuente de ingresos para diferentes familias y para los empresarios, obviamente, ¿no?, que son los dueños de estos cultivos. Por ejemplo, el añil, el algodón, el café, que actualmente en la zona occidental, que es donde yo vivo, pues este cultivo está bastante descuidado. Y la mayoría ahora se está centrando en la industria azucarera. O sea, todo lo que están haciendo, lamentablemente, muchos han optado por deshacerse de su cafetal y pues meter caña, porque es un negocio rentable actualmente. Bueno, el azúcar, su nombre científico es la sacarosa, la producen ingenios azucareros o centrales. Acá en el país tenemos 6 ingenios, solamente uno es a socio público-privado, los demás todos son privados. Estos están regulados por un Consejo Nacional de la Agroindustria Azucarera, donde ahí sí tiene mucho que ver el gobierno. Este regula precios, las exportaciones. Al país no se puede importar azúcar, está todo controlado por estos 6 ingenios y regulado también por el gobierno. ¿Qué vamos a pretender? Bueno, el objetivo, lo que queremos alcanzar es analizar esos factores, los factores que influyen en el rendimiento de caña, y pues tratar de modelarlos, tratar de darles una explicación para luego poder dar algunas recomendaciones a la gente involucrada en este proceso. Vamos a ver de qué manera afectan o cómo influyen algunas variables, como son las variables agrícolas, que estas son las prácticas que los agrónomos o los mismos dueños de las haciendas hacen en sus terrenos, y los factores ambientales, la temperatura, la lluvia, factores que no pueden ser controlados. Vamos a usar para esos modelos ANCOVA. Ya vamos a ver más adelante de qué se tratan esos modelos.
pues, como les decía, vamos a modelar ese rendimiento en función de esas variables agrícolas y ambientales. Hay que estimar intervalos de confianza y vamos a hacer recomendaciones. Vamos a ver algunas recomendaciones que son productos ya de toda la investigación que se ha realizado. La caña la trajeron de Nueva Guinea. Bueno, se ha expandido, la verdad, a nivel mundial. Hay países que no pueden cultivar caña porque esta necesita ciertas condiciones climáticas. Entonces, en algunos países, no he investigado sobre cuáles, pero sí lo que hacen es producir azúcar con base en remolacha. En vez de caña, cultivan remolacha porque su clima les permite eso. Sin embargo, en la región, el clima y los terrenos que se tienen son propensos para poder cultivar caña de azúcar. A nivel americano, Brasil es un monstruo produciendo azúcar. Es el país que más producción tiene. A nivel centroamericano es Guatemala. El azúcar no tiene un uso solamente para endulzar. Muchos países la compran, por ejemplo China, que es uno de los mayores exportadores del país, la mayoría de azúcar del país se va para China, la utilizan para producir pólvora. O sea, puede ser que algunos de esos países que compran el azúcar a granel o azúcar crudo, o al azúcar morena, como le conocemos acá, no la usen para producir más azúcar. Lo que hacen es producir pólvora. Algunos países, como les mencionaba, no tienen la capacidad de producir caña. Entonces compran el azúcar y ellos la refinan. Sacan azúcar como más pura, digamos. Algunos estudios que se han hecho, este es un análisis de productividad en la industria azucarera. Este se hizo en Colombia. Otros han estudiado la fertilización. Otros el manejo que se hace sobre la caña. Estos son algunos de los estudios que se han realizado. La verdad es que es un cultivo bastante interesante porque actualmente nada se desperdicia de la caña, absolutamente nada. O sea, antes me comentaban cuando yo entré al ingenio en el 2014 que antes regalaban la melaza o como nosotros le conocemos, la miel de purga, que ya es como el producto, un subproducto de todo el proceso. Y también regalaban la fibra o el bagazo. Ahora no. Ahora la melaza la venden porque con base en eso hacen algunas medicinas. El bagazo o la fibra tampoco la regalan porque la usan para producir energía, la ponen en las calderas porque el ingenio necesita un montón de energía. Y para no estarla comprando, lo que hacen es meterla en las calderas para generar su propia energía y además tienen la capacidad de vender esa energía. Al final, yo les decía que como que al final el azúcar es el que se ha convertido en un subproducto y no el bagazo. Bueno, lo que les mencionaba anteriormente, actualmente el azúcar o la caña de azúcar es como el negocio más rentable que se tiene, bueno, particularmente en el país. La producción de azúcar se realiza entre noviembre a abril, es decir, en estos días ha comenzado ese periodo de producción de azúcar que se le conoce como zafra y genera alrededor, bueno, donde yo estuve alrededor de 2,000 empleos directos y más de 6,000 empleos indirectos. El azúcar o la caña, mejor dicho, tiene diferentes fases, ¿no? La verdad es un cultivo, es una planta y tiene diferentes fases y estas determinan en gran parte, o las prácticas que se realizan en cada una de estas fases determinan en gran parte su rendimiento, tanto el rendimiento de campo como el rendimiento ya a la hora de
de sacarle azúcar a esa caña. Como lo hemos venido diciendo, al final, el cultivar caña se centra en sacar el mayor provecho, en sacarle el mayor rendimiento posible, o sea, tanto el rendimiento de campo como el rendimiento agroindustrial. ¿Y qué es lo que vamos a conocer como rendimiento de campo? Pues también se conoce como rendimiento de caña y es cuántas toneladas estoy sacando por área o por hectárea cultivada. O sea, nos interesa, si yo voy a sembrar 3 hectáreas o más de caña, o sea, lo que necesito es sacarle la mayor cantidad de caña posible a ese terreno. Pero también, una vez ya haya sacado esa caña, necesito que esa caña lleve mucho azúcar. Entonces, eso es lo que ya se conoce como rendimiento industrial o rendimiento de azúcar. Lo que necesito ahora es, de todas esas toneladas de caña que saqué de mi terreno, ir a sacar la mayor cantidad posible de kilogramos de azúcar. Tenemos que, lo que les mencionaba anteriormente, mucha gente ya con la caída del precio del café ha optado por talar sus bosques de café y sembrar caña. Y eso lo podemos ver en la siguiente lámina. Ahí quedó un poco pequeña, pero creo que se logra distinguir. Tenemos acá el área cultivada. Acá tenemos desde el 2005 al 2015. En esos 10 años viene incrementando significativamente el área cultivada, o sea, las hectáreas de caña que se han cultivado. El rendimiento medio, o sea, cuántas toneladas de caña yo estoy sacando por hectárea, también ha incrementado un poco, pero no ha incrementado significativamente el rendimiento de azúcar. Es decir, no estoy sacando mucha azúcar por cada tonelada de caña. También el acumulado de los quintales producidos sí se ha visto que incrementa, pero eso es porque es proporcional al área cultivada. Ahí las disculpas del caso. Veo un área rural y pues las gallinas se ponen ahí un poco alegres. Entonces, esta producción de quintales está directamente relacionada con el área cultivada. Entre más cultivo, más voy a producir, pero no es porque esté teniendo un buen rendimiento. Entonces, de acá surge la necesidad o la idea de analizar qué es lo que está pasando, por qué no estoy produciendo, qué necesito mejorar, qué necesito cambiar, qué me afecta, qué no me afecta para este rendimiento, para el rendimiento de azúcar. ¿Cómo está compuesta la caña? Esto es necesario conocerlo para tener una idea de qué tipo de modelo le vamos a ir a aplicar o qué tipo de análisis. Pues la caña de azúcar, al 100% de la caña, esta es la composición ideal. Si tienen alguna pregunta, pueden irla haciendo para irla respondiendo en el transcurso de la presentación. Ahí me avisan. No sé si Daniel está por ahí pendiente de quién levanta la mano y quién no. En este momento no la puedo ver. Bueno, esta es la composición ideal de la caña. 70% humedad y 30% materia seca. Esta materia seca se divide en sólidos solubles, es lo que se conoce técnicamente como Brix por ciento caña, esto debería ser un 16%, y la materia insoluble, la fibra, esto es lo que les decía, el bagazo, ya el residuo que tenemos, esto es lo que va a la caldera para generar energía eléctrica. En estos sólidos solubles, es donde va el azúcar. Sí, ya les había mencionado, ese azúcar se conoce como sacarosa. El nombre técnico, el nombre del ingenio, digamos, es Pol por ciento caña. Este debería ser un 14.5%. Y la no sacarosa, ¿sí? Otros sólidos que no son azúcar. El azúcar está compuesto por glucosa y fructosa. Y entonces la caña en su periodo de maduración tiene esa capacidad
física o esa capacidad que la naturaleza le dio de unir tanto la sacarosa, la fructosa, perdón, como la glucosa. Y a la unión de esos dos azúcares se conoce como sacarosa, es el azúcar que nosotros tenemos ya al final en la mesa. Cuando estos azúcares no se logran unir, se les conoce como azúcares reductores. Esto debería ser un 1%. Y ahí trae otros sales, ácidos, trae almidones y otros compuestos. Esto debería ser un 5%. Esta es la composición ideal de una caña. Entonces, como se mencionaba al principio, estos rendimientos están afectados por variables agrícolas y variables ambientales. Las variables agrícolas, por ejemplo, puede ser la altura con respecto al nivel del mar, medida en metros, con que se ha cultivado esa caña. La edad en meses que tenía la caña a la fecha de corte. Por eso, muchas veces están interesados en que acá se practica mucho la quema, cuando ya el cañal ha dado punto, digamos, de ser cosechado, lo queman. Pero la mayoría de personas o la mayoría de haciendas andan ahí pendientes de que no haya una mano criminal, de que les dé fuego antes del tiempo, porque entonces la caña no está en su punto y no se va a alcanzar un rendimiento adecuado. La humedad. Este es el contenido de agua que posee la caña. El madurante. ¿Qué tipo de madurante se le aplicó para que esta caña diera punto y poderla cosechar? El número de cortes, es decir, ¿cuántas veces la habían cortado? La caña tiene esa cualidad, ¿no? La cortan este año, pero el otro año vuelve a nacer automáticamente ella sola. Claro que soporta cierto número de cortes y después hay que renovarlo todo. ¿Qué tipo de corte? Actualmente tenemos corte manual, que va alguien con un machete y la corta, o mecanizada, que meten una máquina a la par del camión y de una sola vez va cayendo la caña al camión. La textura del suelo, o sea, qué tipo de suelo es donde se va a cultivar la caña, el tipo de madurez, si es temprana, si es tardía. Esto se mide con respecto al número de meses que tarda la caña en madurar. La variedad, qué tipo de caña se cultivó, qué tipo de caña se ha cosechado. Y entre las variables ambientales está la lluvia, o sea, cuántos milímetros de lluvia le cayó desde el último corte hasta el corte actual. La amplitud térmica, este es el promedio de las temperaturas máximas y mínimas. Esto ayuda porque entre más amplio es esta variable, la caña se estresa más y ese estrés produce que la caña genere más azúcar dentro de ella. Y la temperatura, o sea, no puede estar expuesta a muy alta temperatura, pero eso también depende de la variedad de la caña. Entonces, ¿qué se puede aplicar? Bueno, tenemos variables agrícolas, que como pudimos ver son variables categóricas. Tenemos variables numéricas, pueden ser discretas y continuas. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar un modelo de regresión lineal, que lo que nos va a ayudar es a explicar una variable de interés, o una variable Y, en este caso va a ser el rendimiento, tanto el rendimiento de campo como el rendimiento industrial, respecto a una o más variables. Estas variables son o factores, son las explicativas o lo que causan la respuesta en esta variable de interés. Tenemos en estos modelos la variable explicativa y una perturbación o un error, que es lo que no vamos a poder controlar. Lo que buscamos es una relación de este tipo, o sea, una variable de interés, la vamos a denotar por Y, como una combinación lineal de las otras variables explicativas y el error, el término del error, que está denotado ahí con E. Eso, para verlo de una forma más compacta, lo podemos escribir de forma matricial,
¿sí? Donde X y el beta son matrices. Y lo que necesitamos es hallar esos valores de los beta que nos van a explicar esa variable de interés. Entonces necesitamos hacer un producto, sacar una inversa, y hay que tener cuidado, hay que poner atención en esto, que acá necesitamos una matriz invertible. ¿Cómo se expande eso? O viéndolo de manera extendida, tenemos nuestra variable de interés, que estas son las observaciones, la variable X y el vector o matriz de los coeficientes que necesitamos estimar. Hay que poner atención acá. Si se fijan, acá tenemos en la primera columna, tenemos una columna de unos y en las siguientes tenemos todos los valores de las variables explicativas. Más adelante vamos a ver por qué es importante eso. Tenemos las hipótesis. Primero es que las variables explicativas o las variables independientes no influyen para nada en la variable de interés, es decir, todas tienen un valor de 0. Y nuestra hipótesis alternativa es que al menos una de esas variables sí influye. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Pues existe un estadístico o un análisis global que es una tabla ANOVA, que cuando ya tenemos estimado el modelo, hallamos la suma de cuadrados de esos modelos, de las diferencias de las estimadas, de los valores estimados menos los valores promedios, solo elevamos al cuadrado, y la suma de cuadrado de los errores, es decir, el verdadero valor observado menos el valor estimado, solo elevamos al cuadrado, y eso nos va a permitir encontrar las varianzas explicadas por el modelo, la varianza no explicada, la varianza total, y al final nos va a llevar a un estadístico de prueba. ¿Sí? Vamos a ver la probabilidad de este estadístico para determinar si es cierto que nuestra hipótesis nula era verdadera o no, o se acepta o se rechaza. Para saber o para ir teniendo una idea si nuestro modelo va bien, pues existe una medida descriptiva de ajuste global que es el coeficiente de determinación. Este coeficiente de determinación está entre 0 y 1. Entre más cercano de 1 es mejor, porque nos indica el porcentaje de variabilidad que logramos explicar con el modelo. Y si está cerca de 0, pues significa que el modelo no es tan bueno. No puede ser usado, digamos, para hacer alguna estimación o alguna predicción de la variable de interés que tenemos. Pero una vez tenemos el modelo, hay que ir a ver ciertos supuestos que se hacen sobre los residuos. Y esos son que la esperanza o que la media de esos residuos es 0, que la varianza es constante, que son independientes y que tienen una distribución normal. Ahora, como no solamente tenemos variables numéricas, sino que también tenemos variables categóricas como lo era el madurante, la variedad de la caña, el tipo de suelo, entonces caemos en algo que se llama modelos ANCOVA, que son los que nos permiten involucrar todo este tipo de variables. Si se fijan, es parecido, solamente que ahora tenemos también por acá una matriz Z, y esa matriz Z es la que incorpora a esas variables categóricas. La X es la de las variables numéricas y la U que está acá es la que nos está representando esa parte de la perturbación o error que mencionábamos anteriormente. Estas variables categóricas, acá es donde viene la importancia de que la matriz que veíamos anteriormente para estimar los coeficientes sea invertible. Por ejemplo, si tenemos D grupos o D valores que la variable categórica puede tomar, creo que el ejemplo más sencillo es
el género. El género puede ser masculino o femenino. Entonces, D, en ese caso, que es el número de grupos que tenemos de la variable, sería 2, hombre o mujer. Pero para hacer este tipo de análisis no vamos a poner los dos, no vamos a poner hombre y mujer, sino que solo vamos a poner 1, ¿sí? Acá nos dice D menos 1, y va a tomar el valor de 0, digamos que si es, que pongamos que si es hombre o no. Entonces, si el individuo es hombre, lleva 1, y si no, lleva 0. ¿Por qué se hace esto? Porque si se ponen los dos, o sea, hombre, mujer, y va a ir tomando valor de 0, 1, cada uno dependiendo del género de cada individuo, la matriz que teníamos anteriormente, donde veíamos que necesitábamos que fuera invertible, no va a poder ser invertible. Porque la columna, la primera columna que veíamos de 1, va a poder ser escrita perfectamente como combinación lineal de las demás, y eso nos va a llevar a un error. Se puede dejar todos los términos o todas las categorías quitando el beta 0 que veíamos anteriormente en el modelo. Voy a regresar un poco. Acá. Si quitamos el beta 0, que es lo que se conoce como intercepto, entonces sí se puede dejar todas las categorías. Pero si no, siempre hay que trabajar con una categoría menos para que esta matriz que tenemos acá pueda ser invertible y poder encontrar las estimaciones de los parámetros de interés. Bueno, antes de pasar a lo otro, no sé si hay alguna pregunta. Continúe, maestro. Las preguntas creo que hasta el final las vamos a dejar. Bueno. Ahora ya tenemos identificada, digamos, la composición de la caña, ya tenemos identificadas las variables o los factores, tanto los agrícolas como los ambientales. Ya tenemos identificado el tipo de modelo. Pues vamos allá a entrar venimos de lo general a lo específico, ¿no? Como les decía, esta metodología es bastante general. En este caso se ha aplicado a la producción o al rendimiento de caña y de azúcar, pero puede ser aplicada a cualquier otro tipo de modelo. O, perdón, a cualquier otro tipo de caso. Estos son algunos de los estadísticos que teníamos de las dos variables objetivos. Uno era los kilogramos de azúcar por tonelada de caña y las otras toneladas de caña por hectárea. Bueno, teníamos 2070. En este caso era la unidad de análisis era por lote. Vamos a conocer por lote aquel terreno compuesto por diferentes hectáreas y se considera homogéneo, es decir, tiene el mismo tipo de suelo, tiene la misma variedad de caña, se le echó el mismo fertilizante, se le puso el mismo madurante. Entonces, teníamos 2070 que cumplían con esas condiciones. Ahí tenemos el promedio, la mediana, la desviación. No me voy a detener mucho en esto. Solamente era como para ir conociendo los datos, ¿no? Bueno, algo bien particular acá es que las toneladas de caña por hectárea, acá tenemos un mínimo de 2,82. Es decir, por hectárea hubo un lote que solamente me dio 2,82 toneladas de caña. Se perdió, llovió mucho, no llovió. Algo tuvo que haber pasado ahí. Se metieron los animales y se comieron la caña cuando estaba pequeño. O sea, son cosas que pueden suceder en cada uno de esos lotes. Tenemos acá los intervalos de confianza del 95% para cada uno de los rendimientos. Los box plots nos ayudan a verlo de una manera más atractiva, digamos. Este está, bueno, el rendimiento de azúcar está como un poco más centrada. En cambio, la de la caña tiene varios atípicos por ahí que se salen de los bigotes. Y eso nos va dando como una idea de cómo va a ir el modelo de cada uno de los rendimientos, de cada una de las variables de interés.
Continuamos con la exploración de los datos. Acá tenemos por tipo de corte lo que les mencionaba anteriormente. Tenemos manual, que ahí llega alguien con un machete y la corta. Tenemos mecanizada. Mecanizada se aplica solamente si el terreno es propenso para eso. No tiene que tener, como les dijera, tiene que ser un terreno por lo general plano. En esas fechas, el corte mecanizado solamente se estaba aplicando al 17% de los lotes cosechados. Al 81% se le aplicaba manual y un 2% no sabían qué tipo de corte o no tenían registro de qué tipo de corte se le había aplicado. Pero acá podemos ir viendo el corte manual nos da una producción de campo o de caña de 91.22 en promedio por hectárea y una producción de azúcar de 105.2 kilogramos por tonelada de caña. Es un poco mayor ambos rendimientos por este tipo de corte al mecanizado. En el mecanizado cabe mencionar que aquí va de todo, o sea, la máquina arrasa con todo, van tierra, palos, raíces, todo lo que agarra la máquina va acá. O sea, y en corte manual la caña va un poco más limpia. Acá es por tipo de madurez, o sea, la interpretación es la misma. Acá tenemos intermedia, media tardía, otra temprana y temprana intermedia. Por madurante, igual. O sea, todo esto nos va a servir para ir viendo, para ir teniendo una idea de más o menos cuáles van a ser las variables candidatas para nuestro modelo. La textura del suelo, otra variable también importante. La variedad de la caña, también. Algo particular o algo importante acá es que la mayoría, un 39% de los lotes, tiene esta variedad que es la CP 722086. Y preguntaba por qué la mayoría de esos tiene esa caña, si no es tampoco la que me da un mayor rendimiento, porque por ejemplo acá tenemos esta 731547 que me está dando 98.69 toneladas de caña por hectárea, que es mayor a los 95.99 que me está dando esta. Y tampoco es la que me da el mayor rendimiento de azúcar, me da 104.5 y tenemos acá esta 892143 que me da 108.4. Pero esta caña es la que se ha adaptado mejor al clima, digamos, o a las texturas de los suelos. Entonces, prácticamente la pueden sembrar donde sea que ella algo va a dar. Entonces, ya con eso pasamos a los modelos. Primero vamos con el modelamiento del rendimiento de azúcar. Y en este tipo de modelos, ¿se acuerdan? Lo que les mencionaba anteriormente, en cada una de las variables categóricas, en cada una categoría vamos a hacer, tenemos D grupos. ¿Sí? En este caso, para manual, tenemos D, va a ser igual a 2, el corte. Para corte, tenemos 2, manual y mecanizada. Y nuestra categoría de referencia va a ser manual. ¿Se acuerdan? Nos íbamos a quedar con D menos 1. Entonces, no vamos a contar en mecanizada, lo vamos a dejar con manual. El madurante va a ser el rondo. La textura del suelo va a ser el franco arcilloso. La madurez va a ser la intermedia y la variedad va a ser la CP2086. Esos son los que vamos a ocupar de referencia. Ya vimos anteriormente cómo se comportaban las variables categóricas y las variables numéricas, pues lo que hacemos es una matriz de correlación para ir teniendo más o menos idea de cuáles son las variables que van a ir entrando al modelo. Por ejemplo, acá una de las más fuertes es la humedad. Tiene un coeficiente de correlación negativo. Significa que va a impactar de manera negativa el rendimiento de caña. La altura, bueno, acá la verdad son un poco bajos. El más fuerte es la humedad.
tenemos ya el modelo propuesto. Lo que les mencionaba, acá van apareciendo las variables numéricas que son las X y las variables categóricas o variables cualitativas que vienen representadas por Z. Acá está cada uno de los nombres. Tenemos la primera variable de interés, que son los kilogramos de azúcar por tonelada de caña. La edad, el número de cortes, la humedad, la altura, la lluvia, la amplitud térmica, la textura del suelo, y ahí, etc. Acá tenemos las variables, de todas las variables que habíamos puesto o propuesto en el modelo, nos indica cuáles son y cuáles no son significativas. Las que tienen acá marcado con asterisco, estas son las variables significativas. Estamos trabajando con un nivel de significancia del 5%. Y pues el modelo se estima solamente con estas variables que nos dice que sí son significativas o que sí aportan a explicar parte de la variabilidad de esa variable de interés, que en este caso son los kilogramos de azúcar por tonelada de caña. Lo estimamos, todo esto se ha hecho en R, porque una de las ventajas, aparte de que, bueno, es gratis, el R permite manejar bastante cantidad de datos y me permite fijar la variable de interés de las variables categóricas. Me permite decirle, déjame fuera esta, ¿no? Con una función que se llama relevel, me permite decirle qué categoría voy a ocupar de referencia. Estuve tratando de hacerlo con SPSS, pero SPSS no sé si lo agarraba por orden alfabético o por aquellas categorías que tenían más, pero no me permitía decirle, mira, déjame fijo este porque este es el que quiero comparar con los demás. Al hacer el análisis de este modelo, llegamos a que se explica el 82.34% de la variabilidad total. Ese es lo que se llama como el coeficiente de determinación. Pero el coeficiente de determinación tiene una desventaja. Que mientras más variables le pongo, aumenta. Entonces, también se utiliza el coeficiente de determinación ajustado, que ese, por más variables que le ponga, lo que hace es penalizarme. Las disculpas del caso por el ruido. Al estimar ese coeficiente de determinación ajustado, llegamos al 82.1%, es decir, no cambia mucho con respecto al coeficiente de determinación. Significa que hemos encontrado un buen modelo, pero para determinar o para ver si es cierto que el modelo es bueno, se ha hecho con base en el criterio de la IC. Este cuadro me dice, mira, este es el AIC, el modelo entre más pequeño sea el AIC es mejor. Este es el AIC no quitando ninguna variable, está quitando la altura, quitando la textura del suelo, la temperatura y así. Entonces, el mejor modelo es aquel en el que incluyo todas las variables, en el que no quito ninguna. Los coeficientes de las variables dependen mucho de las unidades de medida en las que están. Entonces, no podemos decir que entre más alto sea un coeficiente, más significativa o más impacto tiene la variable sobre la variable de interés. Entonces, se calculan los coeficientes estandarizados. Entonces, ya los coeficientes estandarizados me dicen, mira, la humedad térmica, el coeficiente estandarizado de la humedad, perdón, es menos 0.86. El siguiente es la amplitud térmica. Entonces, ya acá podemos ir viendo, entonces la variable que más impacta en el modelo que hemos encontrado es la humedad, con un coeficiente negativo. Ahora, vamos a ver qué tan bueno o qué tan ciertas son las hipótesis supuestas sobre los residuos de ese modelo. Primero, vemos la normalidad de los residuos con la prueba de Kolmogorov-Smirnov.
Acá el p-valor es de 0.12. Estamos trabajando siempre a un nivel del 5% y vemos que es mayor. Entonces, podemos decir que los residuos sí siguen una distribución normal. La independencia de los residuos, para eso ocupamos el test estadístico de Durbin-Watson. El p-valor es de 0.29, también es mayor que nuestro nivel de significancia. Entonces podemos decir, los residuos son normales, los residuos son independientes. Y la homocedasticidad, pues, la podemos visualizar en este gráfico. No tiene ninguna tendencia, no tiene ninguna forma de embudo, ni ningún otro patrón. Podemos decir que hemos hallado un modelo bueno. Pero como todavía no estamos convencidos, pues hay que hacer una validación cruzada de ese modelo. Para esto tenemos dos métodos. La primera es separar el conjunto de datos en dos muestras aleatorias completamente independientes y estimar ahí los modelos por separado con las mismas variables del modelo total. ¿Sí? El modelo que hemos encontrado, digamos, es nuestro modelo total. Ahora, separamos en una muestra, estimamos el modelo y ese es nuestro modelo 1. Sacamos otra muestra y ese es nuestro modelo 2. Y este estadístico tiene una distribución F. Y al final el estadístico, perdón, en este caso nos da 1.06. P es el valor o el número de coeficientes que estimamos. Y el p-valor correspondiente a ese estadístico es 0.45. Es decir, podemos decir que la variabilidad de cada uno de esos modelos explica es igual. Otro es ir sacando cada una de las observaciones. Sacamos una observación, estimamos el modelo y con ese modelo estimamos la observación. Y así para todo. Este toma un poco más de tiempo. Y al hacer ese cociente entre los errores, este es el modelo total. El modelo que encontramos es la observación menos la estimación al cuadrado. Y este de abajo es el modelo, la suma de los errores que encontramos haciendo modelo a modelo. Por cada observación un modelo y se estima. Este coeficiente o este indicador tiene que estar cerca de 1 para decirme, mira, si este modelo es bastante bueno. Si no, el modelo significa que no es bueno. Está cerca de 1 en este caso, o sea, se han cumplido las hipótesis de los residuos. La validación cruzada del modelo nos ha indicado que es un modelo bastante bueno. Y podemos decir que hemos encontrado un modelo bueno para el rendimiento industrial, es decir, para los kilogramos de azúcar por tonelada de caña. Ahora, pasamos a hacer prácticamente lo mismo, aplicar la misma metodología, pero para el rendimiento de campo. Igual, tenemos acá la matriz de correlaciones. Acá vemos que la mayoría de correlaciones son bajas, siempre igual, la más alta es con la humedad. Procedemos a proponer el modelo. Las variables son las mismas, si se fijan, la edad, el número de cortes, la humedad, la altura, la lluvia, la amplitud térmica, la textura del suelo, la madurez, la variedad de lote, etc. De nuevo tenemos nuestro cuadro con las variables significativas y otra vez procedemos a estimar el modelo solamente con esas variables que vimos que sí aportan a explicar la variabilidad de la variable de interés. Este es el modelo que se ha estimado. Y en este modelo solamente llegamos a explicar un 27% de la variabilidad total, con un coeficiente ajustado del 26.48%. Tanto el coeficiente de determinación como el coeficiente de determinación ajustado también están bastante cerca, pero son bastante bajos. Entonces, en este caso, igual, se ha seleccionado por el criterio A y C.
que cuando no quitamos ninguna se obtiene el menor, es decir, el modelo debe incluir todas las variables. La más significativa, otra vez, con los valores de los coeficientes estandarizados, me dice que es la humedad. También acá sí influye la edad, el número de cortes y la amplitud térmica. Los residuos sí son normales, sí son independientes, sí hay homoscedasticidad en los residuos, pero pasa algo. Acá no podemos aplicar la validación cruzada porque solamente estamos obteniendo o explicando un 27% de la variabilidad total. O sea, a pesar de que se cumplen todos los supuestos de los residuos, no se ha encontrado un modelo bueno. Es decir, este modelo solamente puede ser utilizado a nivel descriptivo. Es decir, mira, esta variable influye, esta otra también, el tipo de corte, la variedad, pero hay factores que no han sido considerados que están influyendo de una manera más directa o más influyente, valga la redundancia, sobre este rendimiento. Entonces, ¿qué podemos concluir de todos estos análisis? Bueno, hemos hallado un buen modelo, al menos para el rendimiento industrial o los kilogramos de azúcar por tonelada de caña. Nuestro modelo explica el 82%. El modelo estimado para el rendimiento de campo o el rendimiento de caña solamente es un 27%. Y la variable, ya identificamos cuál es la variable que más influye, que es la humedad, tanto en el rendimiento de azúcar como el rendimiento de caña. Bueno, tenemos también identificada cuál es la variedad de caña que más rendimiento de azúcar da. Cuál es la que da el mayor rendimiento de caña. Y lo que les mencionaba, o sea, no podemos decir, entonces sembremos solo de esta variedad. Hay que ir a analizar cuáles son las condiciones que esta caña necesita para poderla cultivar. Igual, tenemos también identificados cuáles son los madurantes, tanto el que da mayor rendimiento de azúcar como el que da mayor rendimiento de caña. El madurante lo aplican antes de la cosecha para acelerar, ¿no?, el periodo de madurez de la caña y recolectarla antes de que llueva o antes de que eche flor, porque cuando la caña echa flor genera más almidones y se le reduce el azúcar, porque como que el azúcar la ocupa como energía para producir la flor. Entonces ahí hay una pequeña pérdida de azúcar. Algunas de las recomendaciones es que hay que tener un mayor control, un mayor registro, al menos sobre las variables agrícolas o los factores agrícolas. ¿Qué tipo de madurante? ¿Qué tipo de caña? ¿Qué tipo de suelo es? Algo que hay que evitar, algo que se debe evitar es mezclar las variedades de caña, porque no todas tienen el mismo periodo de madurez. Entonces, si se pierde un pedazo y lo que hago es ir a sembrar otra caña, puede ser que esta tenga un periodo de madurez menor o mayor a la otra y no va a llevar el mismo rendimiento. Si tiene un periodo de madurez menor, me voy a llevar una caña vieja, digamos, o ya reseca el ingenio. Pero si tiene un periodo de madurez mayor, me voy a llevar una caña tierna, es decir, con más agua que sólidos disueltos, y entre esos sólidos el azúcar. Hay que tener también cuidado con el tipo de corte que se aplica. O sea, no todos los terrenos están propensos para el tipo de corte mecanizado. Y ya vimos, ¿no?, que se impacta con el corte mecanizado, se impacta tanto al rendimiento de caña como al rendimiento de azúcar. Por lo que les decía, la caña va demasiado sucia. Hay que hacer un análisis previo antes de la cosecha, o sea, para saber si ese lote está apto o no para ser cosechado. No voy a llevar caña tierna,
pero tampoco hay que llevar caña muy vieja, ¿no? Caña que ya solamente me va a llevar bagazo y no me va a llevar nada de azúcar. Lo que les mencionaba anteriormente, hay que conocer bien cuál es el periodo de madurez de la caña para ver si se puede o no sembrar en caso de que se haya perdido un buen pedazo, ¿no?, en el terreno. Si vamos a sembrar en nuevos lotes, lo que les decía, les dieron permiso de volar todo el cafetal, perdón, y sembrar caña. Hay que saber qué tipo de suelo se tiene para saber qué tipo de variedad de caña voy a ir a cultivar ahí. Las variables ambientales, estas sí no se pueden controlar, pero sí se pueden ir midiendo y también se pueden ir ajustando dependiendo de la variedad de la caña, para ir determinando qué caña voy a sembrar en qué lote con esas ciertas características ambientales. Y pues los ingenios deben trabajar juntos, claro, no solamente buscando su propio beneficio, ¿no?, sino también el beneficio que sirva a toda la población, que no tenga un mayor impacto ambiental y que no violen tampoco las regulaciones legales vigentes. Este es un poco de la bibliografía que se usó. Algunas tienen que ver con azúcar, otras tienen que ver con análisis estadístico. Lo que les mencionaba al principio, esta es una metodología bastante general que se ha aplicado ahorita particularmente para los rendimientos de caña, tanto de campo como industrial, pero puede ser aplicado a cualquier tipo de análisis que se quiera realizar. Bueno, eso es lo que tenía preparado para este día, así que pasamos a las preguntas, si es que las hay, ¿no? Y con gusto las aclaramos. Bueno, muchas gracias, maestro David. Algunas consultas. Veamos, Luis Alonso Condo Plaza comenta, muy interesante los métodos que utiliza para este análisis. La pregunta es si ha aplicado usted los métodos de forward, backward, stepwise, tomando en consideración la no colinealidad y el factor de inflación de varianza. Sí, todo fue por forward y ahí ya los datos estaban limpios. De hecho, creo que es uno de los pasos, digamos, que más tiempo lleva estar limpiando los datos, pero sí, ya se habían limpiado, ya no había colinealidad entre las variables. Muy bien, bueno, muchas gracias. Justo pone Luis Alonso, gracias, muy amable. Bien, no sé si hay alguna otra inquietud, alguna pregunta. Si no, pues bueno, agradecemos nuevamente al maestro David Escobar por su participación, a ustedes por tomarse el tiempo de estar en esta videoconferencia. Y bueno, pues nada, un saludo para todos. Y nuevamente, muchas gracias, maestro Muñoz, por su presentación. Bueno, gracias también a ustedes por la oportunidad. La verdad es un honor, como les decía, compartir lo poco que se ha hecho. Y pues también gracias a todos los que se conectaron de fuera del país, ¿no? Gracias por su tiempo. Muchas veces hay que hacer tiempo por los cambios de horario y todo eso. Bueno, muchas gracias. Entonces damos por finalizada este coloquio y nos vemos en la próxima. Bueno, gracias, feliz día.